Bueno, gente, seguimos. Encaramos el capítulo cuarto, el positivismo criminológico. Le entramos a la introducción, concepciones fundantes de su ideología, ¿sí? Que estuvo muy interesante. Ahora vamos al punto número 2, principales referentes, ¿sí? Hablaremos de tres de los precursores más importantes con los que dio inicio esta etapa de la criminología. Ellos son César el Hombroso, Raffaele Garofalo y Enrique Ferri. Me parece que ocupar memoria con el nombre de pila no tiene ningún sentido. Lombroso, Garofalo, Ferri. La banda. Esta breve reseña de ellos resulta esencial para comprender esta etapa del saber criminológico. Esta breve reseña de ellos resulta esencial, subrayan, para comprender esta etapa del saber criminológico. Ellos así no tanto porque se considere que las personas individuales pueden configurar una corriente de pensamiento tan fuerte como lo ha sido el positivismo criminológico, sino porque, al ser sus figuras más notables, dan cuenta de algunas líneas desde donde pensar esta ideología. Recuerden, dan cuenta de algunas líneas desde donde pensar esta ideología. No hay que estudiar 9 horas y pensar una, como decía Bielsa. Hay que estudiar una y pensar 9. El verdadero Bielsa, ¿no? A modo de ejemplo, téngase en cuenta la época en que vivieron y las ramas del saber de las que proviene cada uno de ellos. Esto es muy importante, la época en la que vivieron. ¿Sí? Bien. No agrego nada. Nos olvidamos de César Lombroso. Y se le preguntan, ¿y cómo se llamaba Lombroso? Entré en la hoja. Nació en Verona, Italia, el 6 de noviembre de 1835, estudió medicina y cuando en 1859 Italia entró en guerra, Lombroso se incorporó como médico. Me hace acordar a Nietzsche, que Nietzsche fue enfermero y si mal no recuerdo fue herido. En el ejército. Pero no importa, porque me hace acordar. En 1863 regresó a la práctica del hospital y se le concedió dar una clase como privato docente. Y por primera vez impartió lecciones de psiquiatría presentando enfermos mentales en clase. En ese mismo año escribió Medicina Legal para Enajenados Mentales. Miren qué interesante esto, ¿eh? Impartió lecciones de psiquiatría presentando enfermos mentales en clase. Bien. Me hace acordar de un profesor de comercial que hizo circular un pagaré. Algo que para nosotros era un ente inaccesible, incomprensible. En el año 1871 sucedió un acontecimiento importante. Lombroso, en la observación de un cráneo, creyó observar una serie de anomalías que le hicieron pensar
que el criminal lo es por ciertas deformidades craneales y por su similitud con ciertas especies animales. Lombroso no buscaba una teoría criminogenética, sino que lo que quería era encontrar un criterio diferencial entre un enfermo mental y el delincuente. Buscaba un criterio diferencial entre el enfermo mental y el delincuente, pero al toparse con este descubrimiento comenzó a elaborar lo que él mismo llamaría antropología criminal. En 1872, después de haber dirigido un manicomio, publicó memorias sobre los manicomios criminales, en donde expresó las primeras ideas sobre la diferencia que hay entre el delincuente y el loco, y sus ideas respecto a que el delincuente es un enfermo con malformaciones muy claras. Así que trató de exponer en sus trabajos es la necesidad de que existan manicomios para criminales. Necesidad de que existan manicomios para criminales. De hecho, el Borda, no sé, hoy, la verdad, tenía una unidad. Y la necesidad, bueno, ya les repetí la UP34, que no es una unidad penitenciaria. Y la necesidad de que los locos no estén en las prisiones, sino que se les interne en instituciones especiales. Pero también expone la necesidad de que si estos enfermos han cometido algo antisocial, no se les mande con los demás psicóticos, porque son una amenaza, sino que plantea la creación de manicomios especializados para criminales. Lombroso escribió el libro llamado El genio y la locura, donde se manifestó respecto de la teoría de que en realidad todos los genios están locos. Nunca lo leí en mi vida esto. Todos los genios están locos. Que el genio es una anormal. Jugado, ¿eh? Fue al frente. Esa gente me gusta. Finalmente, el 15 de abril de 1876 se publica Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente. Repito, Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, en el cual Lombroso expone su teoría. En 1885 a 1889 suceden dos acontecimientos remarcables. El primero es la celebración del primer Congreso de Antropología Criminal en Roma. Ahí se presentan los principales tratadistas en materia de criminales de todo el mundo. En este congreso los italianos exponen sus teorías, convirtiéndose esto en un éxito extraordinario. El segundo fue un golpe terrible para Lombroso, pues se aprueba el nuevo código italiano, en donde mientras en lo académico el positivismo triunfa y todo es positivista, en cuestiones jurídicas los diputados aprueban un código bajo lineamiento de la escuela clásica, sin incluir ningún concepto de la escuela positiva. La legislación en la que se van a incluir todos los conceptos y conocimientos de la escuela positiva se publicaría un año después de la muerte de Ferri, es decir, cuando los principales positivistas están ya muertos. En 1893 se publica la Donna delincuente o la mujer delincuente, donde Lombroso expone la teoría de la criminalidad por equivalencia, afirmando que la mujer se prostituye y por eso no delinque tanto como el hombre. Algo que puede generar controversias y yo no voy a dar mi opinión. No, yo no voy a dar mi opinión, no voy a opinar. Lombroso
Bullseye creó los congresos internacionales de antropología criminal, de los cuales hablaremos más adelante en el transcurso de este trabajo. Lombroso muere el 18 de octubre de 1909, pero calculo que lo dirá un poquito más adelante, si mal no recuerdo. Lombroso fue el que le hizo la autopsia a Vilela, que era un tipo de temer, y encuentra ahí las anomalías digamos, en el cráneo, o sería el cráneo, la famosa fosa, la ausencia de la fosa occipital. Perdón si le erro en los términos médicos. Pero no importa. Enrico Ferri nació en San Bernardo Po, Mantua, el 25 de febrero de 1856, presentó su tesis en la que trata de demostrar que el libre albedrío es una ficción y que debe sustituirse la responsabilidad moral por una responsabilidad social. En 1882 realizó estudios sobre la pena y publicó el libro titulado Socialismo y Criminalidad. En 1912 se aprueba la creación de un instituto de derecho penal en la Universidad de Roma. Ferri es llamado a dirigirlo y lo denomina Scuola di Applicazione Giuridico-Criminale. Perdón por la expresión, o la mala pronunciación. El curso era dividido en 4 partes: el delincuente, el delito, las sanciones y el procedimiento. Repito, esto me parece interesante. El delincuente, el delito, las sanciones y el procedimiento. Y no sé si el orden era este, pero tomen nota, digo, ¿no? Arranca por el delincuente antes que por el delito. ¿Sí? El delincuente, el delito, las sanciones y el procedimiento. Bueno, también habla de las sanciones antes que el procedimiento. ¿O será que se referirá al procedimiento en tanto proceso curativo? Ya veremos. Ferri se caracterizó porque se dedicó a lograr que Italia tuviera un código penal de corte positivista, y en 1921 se presenta el proyecto realizado por una comisión presidida por el mismo Ferri en la que participaron representantes de diversas escuelas. No es un código 100% positivista, pero satisfizo a la mayoría. Sin embargo, la situación política dificultó la aprobación del proyecto. El partido fascista llegó al poder y se formó una nueva comisión de que tomó parte Ferri. Por desgracia, Ferri no alcanzó a ver promulgado el nuevo código, pues murió en el año 1929, siendo el código aprobado en 1930. Durante sus últimos años, Ferri desarrolló una infatigable labor académica. Viajó a Sudamérica y a varios países europeos. Participó en múltiples congresos junto a Lombroso y su maestro y amigo, así como con Garofalo. Resulta indudable e indiscutible la influencia que Ferri tuvo en lo político, filosófico, literario, jurídico y, por supuesto, criminológico. Vamos a Raffaele Garofalo. Nació en Nápoles, Italia, el 18 de noviembre de 1851. Desarrolló el estudio del derecho penal sobre las nuevas bases, antes de formar parte de la escuela positiva. Garofalo había ya publicado algunos escritos que serían de mucha importancia para la nueva escuela, pues daba las bases, la orientación jurídica necesaria, además de los conceptos como peligrosidad y prevención especial y general. En 1885 publica estudios recientes sobre la penalidad y en 1880 criterio positivo de la penalidad. En 1885 sale su obra maestra, Criminología. Dice Gómez Grillo, y dice bien, que si Lombroso concibió la criminología como antropología criminal y Ferri como sociología criminal, Garofalo no va a intentar ni uno ni otro fin. Su misión consistirá en terminar de enhebrar con fríos
raciocinios éticos y sociológicos con ajustada lógica jurídica, el enjambre conceptual de novísimo testimonio científico. Sin duda, la gran preocupación de Garófalo fue la aplicación de la teoría criminológica a la práctica, tanto en el aspecto legislativo como en el judicial. Así hace el primer esquema de las penas de acuerdo no al delito, sino a la clasificación de los delincuentes. Así hace el primer esquema de las penas de acuerdo no al delito, sino a la clasificación de los delincuentes. Y enseguida lo relaciono con la determinación judicial de la pena, en la cual se tiene especial consideración la personalidad en sentido amplio del ya condenado. Aparte de las diferencias filosóficas, su desacuerdo con sus colegas fue en cuanto al determinismo absoluto, que no podía aceptar, y en cuanto a la pena de muerte, de la cual Garófalo era un ferviente partidario. Garófalo participó en los congresos internacionales de antropología criminal y de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Fue profesor en la Universidad de Nápoles y su denominación al conjunto de conocimientos referentes al crimen y al criminal. Criminología fue la que tuvo fortuna, por encima de la antropología lombrosiana o la sociología ferriana. ¿Sí? Vamos a cortar acá porque ahora viene el punto 3 y vamos a ser prolijitos. Desprolijos en cuanto al tiempo en los videos, pero prolijos en cuanto al seguimiento de esta obra.